Estamos trabajando mucho con respecto a la plataforma, a los programas de gobierno. Creemos que tiene que haber una política de segmentación específicamente para la realidad económica del pequeño y mediano productor en el interior de la provincia de Buenos Aires. No pueden tributar lo que no se puede pagar. La igualdad tiene que ser entre iguales, como dice la Corte. Tiene que haber una equidad de carácter tributario importante. Tenemos que reflotar la participación concreta de la gente en los municipios a través de la discusión del presupuesto, con un presupuesto participativo, con consejos consultivos vecinales que sepan debatir las prioridades que tienen en cada barrio, en cada asentamiento, en cada localidad, que participen justamente de la definición de esas necesidades y que en base a esas necesidades también puedan discutir cuál va a ser la inversión de los fondos y cómo se va a controlar la posterior ejecución de los fondos. Nosotros siempre decimos que con Oscar Allende, recién siendo gobernador, se reglamentaron los consorcios vecinales, que es una figura de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que justamente provoca que el vecino común controle la obra pública y participe de la obra pública, de ver cuáles son las prioridades. Bueno, estas cosas yo creo que van a acentuar la democracia participativa. Me parece a mí que también tenemos que tener un consejo económico y social. No podemos pensar solamente en que hoy un intendente y un consejo deliberante son los únicos que pueden representar a la democracia. La democracia tiene que trascender esos límites formales, tiene que haber una democracia real, con un consejo económico y social conformado por representantes del Estado, tanto del Ejecutivo como del Consejo Deliberante, pero también por los sectores del trabajo, por los gremios, por los sindicatos, por los sectores ligados con la empresa, con el pequeño y mediano productor agropecuario, con las pymes de cada una de las localidades, y entre todos construir el proyecto colectivo con rango de política de Estado que sea perenne, que trascienda determinada administración. Bueno, muchísimas de estas cosas las tenemos que aplicar hoy en la provincia de Buenos Aires, porque con este endeudamiento terrible que nos deja Vidal, vos fijate, Vidal tiene un presupuesto que lo confesó que es deficitario, ya cuando lo envía a la legislatura el año pasado. Dijo que en ese presupuesto iba a tener 929.000 millones de gastos y que solamente iba a poder recaudar 888.000. Ahí tenés una brecha de nada más ni nada menos que 41.000 millones de pesos de déficit fiscal, sumado al endeudamiento terrible que al 31 de marzo de este año era de más de 12.000 millones de dólares, más de 12.000 millones de dólares, de los cuales esa deuda pública de la provincia de Buenos Aires está contraída en un 75% en moneda extranjera. Es decir, que esto va a ser prácticamente impagable en la medida que no sepamos reestructurar la deuda, y por lo tanto tenemos que estudiar todos los partidos y trabajar en el estudio y análisis de esa deuda, cómo se va a reestructurar, en separar la deuda que es legítima de la ilegítima, porque esta deuda pública tiene no solamente estas cifras de tragedia, sino también tiene un componente delictivo muy alto. Los beneficiarios de esta deuda no han sido ni los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, ni los ciudadanos de la nación argentina, ni los de Torquín. Los beneficiarios de esta deuda son los sectores transnacionalizados que manejan las finanzas, que manejan la política bancaria, que manejan el comercio exterior y que desgraciadamente manejan las palancas de nuestra economía y especialmente de la energía. Por esto los tarifazos, y por esto tenemos también este problema con las empresas que desde la distribución hasta el transporte están conformadas, desde la generación, mejor dicho, de energía, en las tres etapas, están conformadas por grupos transnacionalizados y donde el Estado argentino prácticamente no tiene, con un gobierno neoliberal, ningún manejo para garantizar la igualdad y la prestación continua de estos servicios. Una última pregunta y es básico, ¿no? Hablamos de la deuda que podría llegar a dejar la gobernación actual. ¿Qué va a pasar con la deuda social? ¿Cómo va a ser para sostenerse? Que eso es lo más complicado, lo más delicado,
y lo que más le quita el sueño a cualquier argentino, ¿no? Sin lugar a dudas. Por eso tiene que haber un cambio de timón en la política económica y en la participación del Estado con respecto a estas prioridades. El Estado bonaerense va a tener que reestructurar su deuda en la medida que pueda saldar el costo social. Primero tendrá que saldar el costo social con un presupuesto específico para eso, en las zonas más marginales, favoreciendo a los sectores más humildes, y recién luego ver cómo se va a pagar esta deuda, luego de un estudio, te reitero, que diga cuál es la deuda legítima y cuál es la ilegítima. El porcentaje de deuda ilegítima que se detecte, porque la legislatura y el Congreso de la Nación no lo han debatido ni sancionado como corresponde, sin lugar a dudas no tendría que ser objeto del pago de la deuda. Y tendremos que hacer una quita formidable en esa negociación. Obviamente los especialistas, y pronto seguramente vendrá el candidato a gobernador que entiende muy bien estas cuestiones y que supo manejar como muy pocos la deuda externa para liberarnos de ese peso durante la administración anterior, como es Axel Kicillof. Esa es la garantía nuestra de que las cosas en la provincia de Buenos Aires van a cambiar como corresponde y en favor de los más necesitados, y obviamente se va a reestructurar la deuda en un sentido beneficioso para las finanzas de la provincia. Te agradezco la atención y bueno, las puertas abiertas cuando quieras. Un gusto, un saludo enorme para toda la comunidad de Torkins, y como siempre, cuando necesiten, aquí estaremos con mucho beneplácito.